Bien, seguimos con nuestro curso de 3ds Max. Ahora vamos a hablar sobre el rendimiento, el performance de el viewport de trabajo. En la clase anterior habíamos llegado a este efecto. Ahora estoy trabajando con el archivo 10 inicio. Es básicamente el mismo archivo final de la clase anterior, solo que vamos a hacer algunos cambios. Entonces, comienzo con este look de estilo de color, de creyón de color o de lápiz de color que había dejado de la clase anterior, que está por acá en Stylize Color Pencil. Me voy a ir a Default Shading temporalmente y voy a estar explorando ahora otras opciones. Por ejemplo, en todo momento siempre hemos trabajado en modo de 3ds Max en 3ds Max estándar. Si presiono esta opción de estándar, puedo activar otras opciones. Voy a temporalmente ignorar Active Shade, esto lo voy a dejar para más adelante, pero quiero que utilicemos la opción de High Quality, que fíjense que tiene un comando de acceso rápido que se llama Shift F3. Si quieres esperan a que yo lo haga para que vean los resultados y no necesariamente tienen que hacerlo en su equipo. Si lo presiono, en este momento estoy viendo una representación con una imagen mucho más fiel de la escena de lo que quiero ver. Los materiales se van a ver un poco más correctos y las sombras más correctas. Ahorita las sombras que estoy viendo, que son estas que se están proyectando aquí hacia atrás, vienen porque esta escena de 3ds Max está iluminada con un sol que ni siquiera es un sol. Hay una luz por defecto que viene acá asignada al viewport de trabajo para que tú puedas ver los objetos. De lo contrario, todos los verías en penumbra. Entonces 3ds Max lo que hace es agregar esa luz por defecto que está ubicada en un solo sentido. O sea, siempre está como detrás de tu hombro, en la parte derecha, como detrás de tu oreja, de tu cara. Si estás viendo de frente al monitor, hacia atrás, por encima de ese hombro, en tu oreja derecha, por allí encima. Siempre hay una luz como ahí encima que está iluminando la escena. Entonces ahorita quizás no se ve muy cool, pero el High Quality tiende a consumir más recursos. Si los materiales que estás utilizando en tu escena tienen cristales, cromos, espejos, tienen BOM, tienen otras propiedades que hacen que los materiales sean más complejos, pues esos materiales a la hora de hacer render se tardan un poco más en renderizar que simplemente un color simple como esto. Eso es sentido común. Un color se renderiza rápido, un material de concreto que tiene mucho relieve, por ejemplo, se va a tardar más en renderizar. A veces no es necesario hacer render. A veces simplemente con decirle a 3ds Max que nos muestre el High Quality, yo puedo tener ya dentro del viewport de trabajo una vista previa bastante cercana a cómo va a ser la apariencia final de ese render sin necesidad de hacer render. Con el tiempo, 3ds Max ha ido mejorando muchísimo y estoy muy seguro que a partir de versiones siguientes a esta van a ir mejorando muchísimo más. Una de las fortalezas más importantes que tiene 3ds Max 2022 con respecto a versiones anteriores es que ahora este modo High Quality ha mejorado muchísimo, y no solamente con el motor de render que viene por defecto ahorita en 3ds Max, que es Arnold, sino con otros motores de render adicionales. Ok, sigo. Vamos a tener ahora la opción de estándar, que es la previsualización estándar que no consume tantos recursos. Entre estas dos, entre el High Quality y el estándar es lo más común para la mayoría de los casos. Yo aconsejaría ir al modo High Quality solo cuando necesitamos ese look cercano a cómo va a quedar el render para ver si de verdad nos sirve. Si no, lo podemos apagar y podemos ir a estándar y simplemente ir haciendo render de prueba para evaluar los materiales y la escena que tengamos en la escena. Luego tenemos ahora Performance. El modo Performance lo que está haciendo es optimizar el rendimiento de la máquina. Básicamente es como un ajuste automático de 3ds Max para ofrecerte el mejor rendimiento en el flujo de trabajo de tu escena de acuerdo al equipo que tengas disponible. En este caso la escena es muy plana. No hay luces todavía que he agregado a la escena y no hay materiales fotorrealistas. Por lo tanto, la apariencia puede parecer un poco plana. Pero les comento también en el futuro que utilizar la opción de Performance va a permitir como mostrar un poco mejor cuáles son las apariencias de esas sombras y te permitirá incluso ajustar mejor la posición de algunas luces dentro de la escena en 3ds Max sin necesidad de hacer render. O sea, ya te da como una muy buena vista previa
Para evitar que hagas el render, te puedes ubicar todas las luces y hacer los ajustes de forma un poco más precisa. Y luego ya para confirmar lo que estás haciendo, podrías hacer render para ya estudiar realmente el impacto de esa luz o de ese efecto de la cámara, porque también contempla efectos de cámara como profundidad de campo, etcétera, que vamos a ver más adelante en este curso. Así que no hay que mortificarnos mucho por eso ahorita, pero en el futuro, de acuerdo a su PC, van a tener muchas ventajas utilizando este modo de performance o el modo high quality. Ya que estoy hablando sobre estas opciones y que me han comentado, me han escuchado mencionar las luces y las luces y las luces, pues temporalmente voy a crear una luz para ilustrar lo que quiero mostrarles, pero realmente creo que las luces lo vamos a dar para una clase más avanzada después. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear un plano para darle a todos estos objetos una base y presiono clic derecho para no crear plano. Es como para no ubicarlos en el espacio, sino que tengan algo abajo que pueda recibir y proyectar sombras. Y temporalmente, no tienen por qué hacerlo y les repito, los voy a explicar más adelante, voy a crear una luz y hay muchas luces, pero yo me voy a ir con una luz estándar y una luz omni, que es una luz que desde su punto de donde hago clic, yo hago un solo clic y se crea esa luz, presiono clic derecho para no crear más luz. Fíjense, por eso les digo, voy a mover el objeto, yo no he explicado todavía cómo mover objetos, esto lo voy a explicar más adelante, justo en la clase que viene. Pero ahorita es importante explicarles en el viewport que yo tengo todas estas opciones. Y esta luz, dentro de las opciones, tengo la opción de que me enseñe las sombras. Entonces, si yo me voy a Performance, ahorita estoy en modo Performance, pero si me voy a High Quality, pueden ver que aquí tengo la opción de ver las sombras que me está arrojando esta luz. Y no importa hacia dónde muevo la luz, voy a poder cambiar y tener una idea de cómo está afectando esta luz la escena. ¿Ok? Para ver esos cambios. Si de todas maneras, si se quieren adelantar un poquito la clase que viene, voy a repetir otra vez el proceso porque puede parecer un poco engorroso. Estoy en modo High Quality. Voy a crear una luz en modo estándar. Voy a crear un tipo Omni. Hago un solo clic y se crea esa luz y presiono clic derecho para no crearla. Por defecto, 3ds Max viene en seleccionar solamente. Yo me voy a ir a la opción de seleccionar y mover. Y luego voy a seleccionar el eje Z y me voy a desplazar en el eje Z, en el eje Y o en el eje X. O si coloco el mouse en la combinación del Y y X, voy a poderlo presionar y voy a poder mover la luz de esta forma. Entonces lo que quiero es que veamos la diferencia entre este modo de High Quality, el modo estándar, que no me está mostrando nada de eso, el modo Performance, que ahorita no me está mostrando nada de eso, y luego el modo DX Mode, que sí me está mostrando algo de esto. Son diferentes opciones para ver efectos en tiempo real en la escena y poder hacer ajustes. En este caso me voy a ir a High Quality de nuevo, que me ofrece un poquito más de calidad. Y luego voy a seleccionar la opción de Lighting and Shadows. Estos son conocimientos que vamos a estar explorando más adelante en este y otros cursos, pero ya que estoy hablando sobre las opciones del viewport, para mí es importante que esto esté asentado primero para ya en la clase que viene, cuando estemos aprendiendo a modelar objetos, sea mucho más cómodo y ya ustedes sepan cómo mejorar el rendimiento de su máquina y jugar mejor con su equipo. Por ejemplo, yo tengo ahorita una muy buena portátil en la que estoy haciendo esta clase, tiene una muy buena tarjeta de video y por lo tanto, este tipo de juegos, entre comillas, o esta interacción que estoy teniendo con mi escena para ver en tiempo real cómo reacciona, es muy posible. Pero estoy seguro de que muchas personas que están viendo este curso quizás no cuentan con el mismo equipo que tengo yo y a lo mejor el rendimiento cambia un poco. Por eso, explicar estas opciones de rendimiento. Entonces, entro a la opción de Lighting and Shadows y por defecto, 3ds Max siempre ha iluminado la escena antes de que yo agregara la luz, que es una luz artificial. 3ds Max siempre iluminó la escena de 3ds Max con unas luces por defecto. Los que les comentaba, esa luz que está por encima de tu oreja derecha arriba del hombro. Si lo presiono, 3ds Max vuelve a iluminar con esas luces. Si cambio y selecciono Lighting and Shadow y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero que sean las luces por defecto de 3ds Max. Quiero utilizar las luces de la escena, pues entonces voy a ver esta luz. Y si voy agregando más luces, voy a ver cómo el efecto de las luces se empieza a combinar. Pero ahora con una sola luz es suficiente para explicar esto. Entonces, estas opciones de Lighting and Shadow me va a permitir a mí ver esas opciones. También podría decirle que no quiero ver las sombras y solamente se ve el Ambient Occlusion. El Ambient Occlusion es esta sombra muy leve que tiene el objeto sobre sí mismo al colisionar con otro objeto.
Es decir, cuando un objeto se apoya sobre una superficie, ese objeto produce unas sombras con respecto al otro objeto. Eso se llama oclusión o ambient occlusion. Entonces, en Lighting and Shadow yo puedo elegir que me muestre esas sombras, o si quiero apagar ese efecto, podría seleccionar la opción de Lighting and Shadows y apagar el ambient occlusion. Pero nuevamente, si estoy en el modo High Quality, lo ideal es que tenga todas esas opciones encendidas para poder ver la mejor calidad posible que me permita 3ds Max en este viewport de trabajo. Porque si yo no quiero el ambient occlusion, por ejemplo, puedo ir al modo DX, que ya de forma automática me deshabilita temporalmente el ambient occlusion. Acá, si me voy a High Quality, ya lo puedo ver y por defecto Lighting and Shadow ya tiene encendido el ambient occlusion. También afecta para los materiales. En este momento todavía no tengo materiales, pero por eso les estoy diciendo, para mí es importante explicarles esto ya, para que sea la base, para que más adelante cuando empecemos a agregar materiales, a mover objetos, empecemos a interactuar de otra forma con nuestras escenas y aprendamos a crear luces, sombras, etcétera, siempre tengamos presente, las opciones que vimos en la clase anterior y estas de rendimiento para interactuar mejor con nuestra escena. Porque, y se los digo con toda honestidad, durante mucho tiempo yo estuve trabajando en modo estándar y en default shading. Siempre he trabajado así. Presión F3, presión F4, pero la mayoría de mis trabajos se han hecho así. Desde que pasé a 3ds Max 2022 y cuento con mejores equipos de trabajo, he estado utilizando estas opciones más de lo que antes lo había usado. Antes eran un poco inútiles y costosas para mí en tiempo de rendimiento. Quizás no era lo más cómodo para trabajar, pero ahora sí las utilizo con muchísima frecuencia. Entonces, en Lighting and Shadows controlo las apariencias de las luces y las sombras de la escena, y en materiales controlaré lo mismo también. Puedo elegir que se vean o no las transparencias de algunos materiales. Hay algunas opciones, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Puedo decirles que quiero ver el checker de los UV, de los mapas de los objetos, y esto que le están viendo ahorita, a lo mejor es un poco, oh Dios mío, ¿qué hice? Y me da un poco de miedo. Más adelante, estos se llaman coordenadas de mapas de textura, o el UV Map Coordinates en inglés. Más adelante yo les voy a enseñar cómo estos sistemas de coordenadas son importantes a la hora de mapear y asignar materiales a nuestros objetos. Pero por ahora, sepan que esa opción yo la puedo ver allí. O puedo decirle que sea un flat shader, que sea simplemente gris. ¿Por qué? Porque solamente estoy haciendo un estudio de iluminación y de sombra. Esto me va a ayudar a interpretar mejor dónde están proyectándose las sombras o el asolamiento del proyecto que yo esté trabajando. Es decir, hay muchas opciones por acá muy interesantes y nuevamente van a ser claves cuando estemos viendo conocimientos un poco más avanzados dentro de la escena. Por supuesto, en la clase anterior habíamos visto que teníamos las opciones del viewport background también para cambiar algunas opciones del viewport. Pero por acá no tenía muchas opciones de ver preferencias del viewport. Tenía por acá el per view preference, pero realmente ni siquiera lo expliqué porque no es muy útil. En cambio, en High Quality tengo esta opción que aparece aquí, Viewport Global Settings, y es la primera vez que aparece esta opción que me permite a mí configurar el viewport de trabajo. Acceder a esta pestaña también lo podemos hacer desde el menú del simbolito de más. Podemos seleccionar configurar viewports, que me va a permitir también acceder al mismo Viewport Configuration. Dentro del Viewport Configuration o el Global Settings, yo tengo algunas opciones que vamos a estar viendo más adelante a lo largo del curso para ir personalizando mi espacio de trabajo en el viewport. De hecho, aquí mismo tengo la opción que mostré en la clase anterior del background, sobre el color de la imagen, del fondo o la apariencia de este fondo del viewport de trabajo. Así que sepan que hay varias opciones de poder acceder a este menú. Con eso ya quedó aclarado por acá. Y luego me tocaría explicarles todo el tema de perspectiva, cámaras, luces, pero aquí como el menú se hace más complejo, para llegar a este menú, prefiero que ya aprendamos a crear cámaras y luces dentro de la escena. Y para empezar a crear eso, tenemos que ahora aprender a movernos dentro del espacio. O sea, esto que hice de seleccionar la luz y desplazarla, todo esto lo voy a explicar ahora en la clase que viene, donde vamos a aprender a transformar la posición de los objetos en nuestra escena de 3ds Max. Entonces termino esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.